Hola, buenas noches. Les voy a hablar sobre las normas de la Asociación Americana de Psicología, normas APA, en su séptima edición. Mi nombre es María de Jesús Serrano Plata y pues vamos a identificar que el estilo APA es fundamental en las ciencias sociales, humanidades, educación e incluso en ciencias de la salud. La última edición, que es la séptima, se publicó en 2019 y nos da básicamente cuatro elementos, que es el formato general del documento, las tablas y las figuras, los mecanismos de citación y las referencias. Algo muy importante es el aspecto ético porque le damos crédito a aquellos investigadores que realizan pues algún trabajo científico, escriben algún libro, redactan algún informe, alguna ley, etcétera. Les invito a que tomen el curso del Centro de Escritura Javeriano. La verdad es que es un curso que les va a llevar de la mano muy puntualmente con cada una de las directrices. Es un curso gratuito y pues realmente vale la pena que lo tomen y pueden descargar el manual. Aquí les traigo solamente un resumen de dicho curso y de dicho manual. Bueno, pueden hacer pausa en cada uno de los apartados del formato, principalmente para poder tomar nota de cada uno de los aspectos. Ahí podemos observar pues el tipo de letra, el espaciado, etcétera. Después, acá también es importante considerar los niveles para que ustedes puedan insertar la tabla de contenidos en Word. Es fundamental que sigamos estas normas también para darle esa estructura al trabajo. Enseguida podemos ver que se incluye el formato de las tablas. En este caso podemos observar que el título pues va en negrita, tabla 1, 2, 3. Después tenemos más bien la etiqueta y el número de la tabla. Después tenemos ahora sí el título descriptivo de esa tabla y podemos ver que solamente se marcan las líneas horizontales y al final se coloca nota y pues la fuente de donde se obtuvo. En este caso se tiene que respetar la cursiva, el punto, la coma y todos los elementos que se van viendo en pantalla. Enseguida tenemos un formato de las figuras que es similar, pero obviamente, bueno, aquí se puede incluir alguna gráfica, alguna imagen que estemos obteniendo de algún artículo o que quizá lo estemos obteniendo de algún libro. De la misma manera, pues tenemos esa etiqueta del número de la figura en negrita, después en cursiva y enseguida tenemos pues la imagen y final la nota. Y bueno, algo muy importante es que las citas son esas palabras que utilizamos a lo largo de nuestro texto, que generalmente se va a considerar el apellido del autor y el año. Siempre hay que elegir fuentes primarias, es decir, que nosotros podamos tomar la información del autor sin tomar o disminuir drásticamente el número de las fuentes secundarias. Acá abajo tenemos un ejemplo. Una fuente secundaria es que yo estoy leyendo, por ejemplo, a Hawking 2010 y en ese documento Hawking citó a Penrose. Entonces, aquí es una fuente secundaria. Entonces, lo ideal es que nosotros estemos leyendo y tomando como referencia solo la información de Hawking, de ese artículo. Esa es una fuente primaria. Y por supuesto, confiables. Hay muchísimos artículos científicos que ya están en bases de datos y que, bueno, pues nos van a permitir tener esta información. Lo ideal es que obtengamos información pues de 5 años a la fecha y bueno, con este acceso a la información, al conocimiento, incluso lo pudiéramos hacer del año en curso. Y siempre priorizar el parafraseo, es decir, no copiar y pegar la información, sino que tú le puedas dar una explicación con tus propias palabras. Y esa cita, por ejemplo, Quintero 2020, debe de estar abajo en el apartado de referencias que ahorita vamos a ver. En este caso tenemos dos tipos de citas, la cita narrativa y la parentética. La cita narrativa es cuando tú a lo largo de ese párrafo mencionas al autor primero. Por ejemplo, Quintero 2020 plantea que aquí estamos observando que el apellido del autor
y después tenemos el año de la publicación entre paréntesis, mientras que en la parentética generalmente se menciona la idea de ese autor y al final de ese enunciado o de ese párrafo se coloca entre paréntesis tanto el apellido del autor, coma, como el año de la publicación y al final colocamos el punto. Ahora bien, estas son ejemplos de citas que se va a priorizar mucho ese parafraseo, pero bueno, a veces necesitamos citas textuales en donde necesitamos copiar literalmente el contenido de algún artículo, de algún diccionario, de algún libro, etcétera. Cuando son citas textuales cortas que son menos de 40 palabras, se va a integrar a lo largo de ese párrafo, nada más que se entrecomilla. Y siempre se debe de colocar el número de página en donde se copió esa información. Ya cuando son citas textuales largas, que son más de 40 palabras, se pone un punto y aparte y colocas con esa sangría izquierda y sin las comillas, también incluyendo el número de página. Esto es algo muy importante porque literalmente estás copiando la información, pero insisto, se debe de priorizar el parafraseo. Y bueno, aquí tenemos de manera muy puntual cómo se van a hacer esas citas. Si es un solo autor, se coloca pues siempre a lo largo del texto. Si son dos autores, pues se separan los apellidos por la palabra y entre paréntesis pues tenemos el año. Obviamente si es una cita parentética, bueno, pues ya lo colocamos al final de ese enunciado o de ese párrafo entre paréntesis. Si son tres o más autores, en automático solo se coloca el primer autor seguido de et al punto y ya entre paréntesis el año, o bien como lo estamos viendo acá de esta manera, punto, después la comita y ya colocas el año. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un autor corporativo como la Organización Mundial de la Salud, la primera vez que tú lo citas colocas todo y entre paréntesis colocas OMS, 2015. O bien, si es parentética, pues de esta manera. Ya después ya solo puedes colocar la abreviatura. Y si no tenemos abreviación, bueno, pues se coloca completamente el autor corporativo y el año, por supuesto. Ahora bien, al final de tu documento debes de colocar referencias. En este caso, estaríamos integrando el título centrado y en negrita. Si te das cuenta, están en orden alfabético y con sangría francesa y conservando el interlineado que ya se había manejado en el documento, en todo el documento. Aquí vemos algunos ejemplos más comunes de los documentos que consultamos. En este caso, pues puede ser de un libro. Si te das cuenta, pues vamos a iniciar con el apellido de los autores, seguido por las iniciales de su nombre, siempre separado, bueno, ya cuando son dos o más, por la letra I. Después colocamos el año. Fíjate muy bien cómo es el orden, porque bueno, pues es la estructura básica. Después tenemos el título del libro que se va a colocar en cursivas y finalmente la editorial. A veces cuando tienen dos ediciones o más, aquí le podemos colocar básicamente terminando el título entre paréntesis, segunda edición, tercera, quinta, etcétera. En el caso del artículo científico, pues también aquí puedes ver la estructura básica. Tenemos el apellido, el autor, el año. Después tenemos ahora el título, que no es necesario que vaya en cursiva. Lo que va en cursiva es el nombre de la revista. Después colocamos el volumen, el número entre paréntesis y el rango de páginas de ese artículo. En muchas ocasiones se coloca también el DOI, que es ese numerito que particular de cada uno de los artículos. Y otra forma también, bueno, otra fuente de información que utilizamos, pues son las páginas de internet, que estamos observando la estructura básica, el apellido del autor, o en este caso puede ser de la organización, o puede ser de la ley, por ejemplo. Después tenemos el título que va en cursivas. Bueno, antes, perdón, la fecha. Ahí generalmente en el documento ya la vas a encontrar, después el título en cursivas y finalmente el URL. Igual si tenemos, por ejemplo, algún documento que puede estar publicado por alguna
instancia, el título y pues finalmente el URL. Si es una ley, pues también colocas el nombre de la ley, el año en la que se publicó y bueno, pues aquí estaríamos hablando del título y el URL. Y bueno, vamos a ver un ejemplo básico que pues si se dan cuenta muchas veces no, como estudiantes pues nos cuesta mucho trabajo esta parte de los de la citación, de la referenciación. Aquí si nos damos cuenta, pues está incorrecta esta referencia. Estoy acá en el apartado de referencias y me voy a colocar acá en el apartado de citas, ¿no? Vamos a pensar que aquí tenemos básicamente, ¿no? Si se dan cuenta, aquí es la primera vez que aparece. Entonces tendría que decir Organización Mundial de la Salud y ya entre corchetes colocamos OMS y bueno, pues ya, el 2020. Y este puntito se nos está yendo porque el punto tiene que ir al final. Entonces, cuando nosotros buscamos acá abajo en las referencias, pues nos damos cuenta que no tiene el formato. Si nos damos cuenta y nos vamos al documento, al informe mundial, denme un segundo porque estoy cambiando de ventanas. Entonces, aquí tendríamos nosotros que pues el autor sí sería la Organización Mundial de la Salud. Aquí tenemos la fecha 2015, colocamos pues obviamente el título y finalmente el URL. Entonces todo eso pues debe de coincidir. Siguiendo con otro ejemplo, bueno, aquí vemos varios errorcitos, pero bueno, son comunes que muchas veces pues se estén considerando. Eh, en algunas opciones ya tenemos nosotros la manera, por ejemplo, si yo me metiera un artículo en Redalic y yo aquí le pongo cómo citar, muchas veces ya tenemos aquí la opción de solamente copiar y pegar. Entonces, básicamente, ya las diferentes bases de datos pues ya no los facilitan. Pero en muchos casos podemos hacer uso de algunos gestores de referencia. Hay muchísimos, está Mendeley, hay bastantes, pero a mí particularmente me gusta utilizar Citavi, es gratuito y pues realmente nos va a permitir generar ese formato totalmente acorde, ¿no? A lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo nuevo proyecto. Entonces, supongamos que le pongo prueba. Vamos a copiar algún DOI. Vamos a ver si tenemos por acá algún DOI. Porque, bueno, muchas veces como pues profesores nos detenemos mucho en estas cuestiones de formato y pues también los estudiantes a veces se complican bastante cuando, bueno, ya la verdad es que tenemos muchísimas herramientas. Entonces aquí, si nos damos cuenta, nosotros le colocamos, pegamos el DOI, aplicamos. Aquí me busca el artículo, cuando ya lo encontró y vemos que coincide el título, pues le podemos poner añadir. Entonces el autor, bueno, nos vamos acá al documento en Word. Vamos a pensar que, aquí solamente estoy haciendo un ejemplo, pero bueno, vamos a pensar que aquí, miren, aquí por ejemplo la cita pues tampoco era correcta porque habíamos visto que era OMS 2015. Entonces vamos a colocar aquí a nuestro autor que acabamos de incluir. Si te das cuenta, tienes que descargar el plug de Citavi. Ahí ya está. Mira, aquí le pongo prueba. Y vamos a pensar que yo quiero este artículo. Entonces, en automático, se tarda un poquitito, pero en automático yo voy a obtener ya la cita de ese autor en específico. Y al finalizar, ya me va a incluir la referencia. Entonces aquí nada más la clave sería que yo ya cuando haya terminado mi documento, pues ya nada más haga una revisión de si ya cumplió con esas normas APA. Sí se tarda un poquitito, a veces es por el internet y demás. Vamos a ver si me lo está. Ahí bueno, ahora lo puse pero miren, ahí lo estamos viendo.
Si se observa, aquí ya me incluyó la cita de manera